Hola, soy Rosalía Arte y voy a explicar la unidad 10 para nivel segundo de ESO, titulada El siglo XVII en Europa. ¿Qué vamos a estudiar en esta unidad? Pues el siglo XVII se le conoce como el siglo de crisis. ¿Por qué? Porque Europa estuvo en numerosas guerras y la crisis vino tanto de forma política, religiosa, económica y social. España fue muy debilitada por las guerras y el auge pasó en este siglo a Francia. A pesar de todos estos problemas, se reconoce a este siglo como la edad de oro de la ciencia y de la literatura, sobre todo en España, así se conoce como el siglo de oro español. Pero en esta unidad, además de todo esto, vas a aprender la guerra de los 30 años, el auge de Francia y el declive de España en este siglo, la guerra civil inglesa, el comienzo de la ciencia moderna y la edad de oro en la literatura española y finalmente el arte barroco. En unidades anteriores aprendiste el surgimiento del protestantismo con Martín Lutero en toda Europa. Pues bien, en el siglo XVII el protestantismo ya está bastante arraigado en diferentes países y en este caso protestantes y católicos vivían juntos en numerosas partes de Europa. Pero los enfrentamientos no van a cesar en este siglo. ¿Por qué? Pues el principio en el Imperio Germánico. ¿Qué sucedió? Los Habsburgo gobernaban en Austria. Eran católicos, pero algunos príncipes germánicos eran protestantes. En 1618 el emperador del Imperio Germánico mandó a dos hombres a gobernar Bohemia. Bohemia está en la actual zona de Praga. ¿Qué sucedió? Pues en aquella zona la mayoría de la población era protestante y la gente temía que les obligaran a convertirse en católicos. Pues bien, sucedió un suceso bastante gracioso, pero dio lugar a la Guerra de los 30 años, que es el siguiente punto que vamos a ver. Los protestantes en el castillo de Praga tiraron a los hombres del emperador por una ventana del castillo. Sí, así es. Y cayeron estos en una pila de estiércol de caballos y se salvaron. Este fue el comienzo de la Guerra de los 30 años entre protestantes y católicos, que ahora conoceremos al detalle. Aquí tenéis el momento en el que tiran por la ventana a esos gobernantes desde el castillo de Praga y da lugar a la Guerra de los 30 años. Aquí hoy día puedes visitarlo, te vas al castillo de Praga, aquí me tenéis a mí precisamente visitándolo este verano y conociendo el momento de la defenestración de Praga, que es como se conoce a este momento, el que dio lugar a la Guerra de los 30 años, defenestración de Praga. La Guerra de los 30 años se desenvolvió realmente en lo que actualmente es Alemania, pero numerosos países de Europa estuvieron luchando en ella. Vamos a ver qué sucedió. Por un lado estaban los católicos y por otro lado los protestantes. Fueron los dos bandos enfrentados. En este caso tenemos por un lado en el bando de los católicos el Sacro Imperio Romano Germánico, los polacos y España. Y en el bando de los protestantes, Bohemia, alemanes, suecos, daneses, ingleses y Francia. Choca que esté aquí Francia, porque precisamente Francia no es protestante, ¿eh? Los franceses eran católicos y se pusieron del bando protestante por conveniencia. ¿Por qué? Porque eran los grandes enemigos de los Habsburgo de Austria. Así, en este caso, le interesaba enfrentarse contra ellos. ¿Qué sucedió? Pues la guerra acabó en 1648 con la paz de Westfalia, pero cambió completamente el mapa de Europa. ¿Y qué cambios trajo consigo la Guerra de los 30 años? Por un lado, en cambios políticos, ¿qué sucedió? Pues tenemos las Provincias Unidas, las antiguas Provincias Unidas, que es la actual Holanda, y Portugal se independizaron de España. Por otro lado, los Habsburgo en España y en Austria se volvieron mucho más débiles. Estos países fueron mucho más débiles a partir de ahora. Francia sufrió menos que otros países, pero se convirtió en el país más fuerte de Europa, y esto lo veremos en temas posteriores. Y finalmente, al terminar la guerra, la mayoría de países acabaron en bancarrota. En los aspectos de cambios sociales, religiosos y culturales, ¿qué sucedió? Pues en este caso, la guerra trajo consigo enfermedades y hambrunas, sobre todo en Alemania e Italia. Casi un cuarto de la población de Alemania murió, Después, finalmente, católicos y protestantes acordaron respetar las creencias de cada uno, siendo esta la última gran guerra religiosa de Europa. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y
Por último, el optimismo del Renacimiento fue reemplazado, de la época del Renacimiento donde había mucha positividad y optimismo, fue reemplazado por esta época que va a ser oscura y pesimista, el periodo barroco, que va a inaugurar un nuevo estilo de arte conocido como el barroco. Ya sabes que hasta aquí tienes que copiar los apuntes en tu libreta. El siguiente punto es Francia e Inglaterra en el siglo XVII. Y es que en el siglo XVII, como ya os dije, España perdió su poder poco a poco. Inglaterra también, pero pudo recuperarse. Pero el punto fuerte aquí fue Francia, pues se hizo mucho más fuerte cada vez. Así, ambos países, Francia e Inglaterra, comenzaron el siglo con monarcas muy fuertes, o sea, tenían reyes en su poder. Pero al acabar el siglo, terminaron siendo dos países totalmente diferentes. Francia se convirtió en una monarquía absoluta con un rey muy fuerte con todo el poder y sin embargo Inglaterra se convirtió en una monarquía parlamentaria, donde el parlamento era más fuerte que el propio rey. Sin embargo le costó guerras entre los propios ingleses para poder conseguir esto. Vamos a conocer a un personaje importante de Francia, que es Luis XIV. En este caso se le conoció como el Rey Sol francés. Aquí tenemos una foto de Luis XIV. ¿Quién es? Pues durante 72 años, de 1643 a 1715, Francia estuvo gobernada por Luis XIV, conocido como el Rey Sol, como ya os he dicho, debido al esplendor de su corte. Fue quien mandó construir el famoso Palacio de Versalles, que tenemos imágenes justamente aquí abajo. ¿Y qué hizo Luis XIV para incrementar su poder como rey de Francia? Pues dijo tal cual, que era rey porque Dios lo había elegido a él como rey, por lo que tenía el poder absoluto, se convirtió en un rey absoluto, reduciendo así el poder a los nobles y a la Iglesia. Además, hizo más grande a Francia, ganó guerras contra España, Inglaterra y el Imperio Germánico, expandiendo las fronteras de Francia. Creó unidad religiosa. Los protestantes tenían que dejar el país o convertirse al catolicismo, tal cual. Y creó un imperio. Fundó colonias en América, África y Asia. ¿Y qué significa que un monarca tenga el poder absoluto? Pues el monarca, en este caso el rey, tiene control sobre poderes ajenos a la corona, en este caso la Iglesia, instituciones representativas y poderes locales. Además, tiene una centralización administrativa, controla todo el gobierno. Represión de la disidencia religiosa, quien no sea de su religión tiene represión. Sacralización y exaltación del rey en el arte y la propaganda. Esto se verá reflejado en el arte de la época y sobre todo en el Palacio de Versalles. Formación de un ejército estatal centralizado y finalmente someter a la nobleza para que haga caso a todo lo que él mande. Aquí me tenéis a mí precisamente delante de la entrada del Palacio de Versalles, una preciosidad. Tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en verano y la verdad que merece mucho la pena. Eso sí, dedicas todo el día a poder visitarlo. Si quieres visitarlo desde casa, te animo a que veas, conoce el Palacio de Versalles en 3D y podrás visitarlo totalmente desde tu casa. El mejor ejemplo del barroco lo tenemos, como ya os he comentado, en el Palacio de Versalles. Aquí me podéis ver más cerca en la entrada y mirar el detalle de la puerta, por ejemplo, la decoración de oro y con muchísimos adornos, que es muy característico del barroco, ¿no? En el que utilizan la decoración con lo que se denomina el horror vacui. ¿Qué significa esto? Que no dejan nada sin decorar, O sea, cubren todo con decoraciones, como podéis ver aquí en la imagen, tiene hasta el tejado detalles, todo tiene decoración, veis las terrazas, todo. En este caso es un ejemplo muy claro de horror vacui, el barroco. Esta foto la realicé dentro del Palacio de Versalles y es un cuadro de la época en el que podemos ver cómo era el Palacio de Versalles en la época, ¿no? Yo estaría en la foto anterior justamente en este patio y la puerta que habéis visto de acceso está actualmente en esta zona, ¿no? Como podéis ver. ¿Qué sucede? Podéis ver que alrededor todo eran casas señoriales, campos y a su vez podemos ver que todo esto eran los jardines de Versalles, que son inmensos, preciosos y muy grandes. Ocupaban muchísimo espacio en la época. Actualmente cuando lo vas a visitar, la verdad que acabas muy cansado de tanto andar porque ver todos los jardines es inmenso.
En el interior del Palacio de Versalles, una de las salas más famosas es esta que vemos aquí arriba, que es la Sala de los Espejos. Como veis, arte barroco con decoración en oro, sin ningún espacio sin dejar de decorar, incluso los techos, lámparas de cristal muy típicas del arte barroco, y es muy conocido este salón porque tiene numerosos espejos. Ya veis la de gente que hay cuando lo fui a visitar. Aquí estoy yo en la visita que realicé el año pasado y la verdad que es un salón que te quedas maravillado y no sabes dónde parar, dónde poner la mirada, porque todo tiene decoración y es una preciosidad. En la imagen de arriba, durante la visita al Palacio de Versalles que realicé, esta era la habitación del rey y esta era su cama, con el cabecero de la cama, como veis, arte barroco totalmente, con mucha decoración, y en medio el símbolo del rey sol francés. Precisamente durante la visita nos contaban que, aunque ha sido el cuarto del rey y la cama del rey, el rey parece ser que nunca durmió en esta cama, ¿eh? Hoy día se visita, pasas de largo y puedes ver toda la decoración, incluso los tapizados de las paredes y toda la decoración de los sillones, los marcos de los cuadros que hay colgando, todo de una decoración barroca. Aquí hay un detalle en esta foto de abajo de una de las salas del Palacio de Versalles. Como veis, también numerosa decoración, incluso pinturas en las paredes, frescos en las paredes, mucha decoración de oro, símbolo de tener poder en la época, las lámparas, y como podéis ver, pues una decoración con mucho poder, ¿no? Esta foto la hice desde una de las ventanas que estaba abierta en la sala de los espejos de Versalles. Como podéis ver, da la parte de atrás y aquí ya comienza a verse parte de los jardines de Versalles, que son inmensos. Una vez que ya realicé la visita, al salir al exterior vas por la parte de atrás y puedes visitar los jardines de Versalles. Como podéis ver, todo muy cuidado, y de fondo queda aquí el palacio con muchísima decoración. Detalle de las fuentes de Versalles, aquí me podéis ver nuevamente en los jardines, y veis que también las fuentes tienen decoración barroca, sobre todo con decoración de oro. Aquí abajo tenéis más detalles de los jardines. El mito de Apolo está constantemente representado en Versalles, tiene una sala en el propio palacio, y la fuente más famosa precisamente es la del mito de Apolo. Como podéis apreciar, los caballos salen del agua, es una estatua muy bonita, y en el que Apolo lleva el sol y emerge del agua, ¿no? En este caso, también la podemos ver aquí abajo, y es que con este mito el rey sol Luis XIV quería hacerse reflejar con Apolo, ¿no? Pues era el rey sol, ¿no? Y Apolo, en este caso en la fuente, lleva el sol. Aquí podéis ver en el Palacio de Versalles que está reflejado el gran poder que tenía este rey en la época, ¿no? Una época en la que precisamente, aunque él tenía poder, muchos de sus ciudadanos pasaban continuamente hambre. Una vez que visitas el Palacio de Versalles, para mí es imprescindible que vayas al Petit Trianon, que es el palacio que se construyó María Antonieta para ella descansar y pasar el día. Aquí me podéis ver dentro del palacio. Es pequeñito en comparación con Versalles, claro, y podéis ver que se encuentran incluso los muebles de la época o también vestimentas, ¿no?, de la época. ¿Qué tiene de particular el Petit Trianon? Pues ahora vamos a verlo. Pues en el Petit Trianon podemos encontrar una recreación de aldeas y de casas como vivían las personas de la época, pues la reina quería ver y vivir como trabajaban y vivían en la época sus ciudadanos, de modo que así se divertía ella, ¿no? Esto le costó bastante caro a María Antonieta y a Luis XIV, pues cuando los ciudadanos se enteraron también de lo que tenían construido aquí dentro, a modo de diversión, pues más adelante ya conocéis un poco la historia en el que ocurrió la Revolución Francesa, por muchas otras más causas, no solamente por esto, pero tristemente pues ambos quedaron en la guillotina y le cortaron la cabeza, ¿no?, tras la Revolución Francesa. Esta es la granja del Petit Trianon y la verdad que es una visita que merece la pena visitar porque puedes recrear cómo era la vida en la época que sucedió la Revolución Francesa y cómo era la Francia de la época, ¿no? Entonces tienes una comparación de cómo era el Palacio de Versalles, cómo vivían los reyes en la época y de lo que disfrutaban, y luego precisamente en el Petit Trianon puedes ver cómo vivían los ciudadanos en la época y pues todo lo que llevaba pues el día a día, ¿no? Y aquí en
en este caso pues tenemos la granja. Recuerda que para la fecha que indique tendrás que realizar una entrada en el blog hablando de Luis XIV. Dejando Francia de un lado, nos vamos ahora con la otra parte de esta unidad, que es Inglaterra. ¿Cómo llegó el poder del Parlamento a Inglaterra? Todo lo contrario que hemos visto en Francia, donde había un monarca absoluto, pues en Inglaterra llegó la monarquía parlamentaria. ¿Cómo fue esto? Pues comenzó primero que en Inglaterra gobernaba Carlos I. Y en este caso los conflictos políticos y religiosos pues llevaron a una guerra civil. Recuerda que una guerra civil es un enfrentamiento dentro del propio país entre dos bandos. Este enfrentamiento sucedió en el siglo XVII. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque por una parte el rey quería ser absoluto y gobernar sin parlamento, y por otra se decía que el rey en el fondo era católico y no protestante. La guerra civil sucedió en 1642 y el rey intentó arrestar a 6 miembros del Parlamento por traición. Esto provocó el inicio de la guerra civil entre Carlos I y el Parlamento. Finalmente tomó el poder otro personaje en la historia de Inglaterra, Oliver Cromwell, que llevó al Parlamento a la victoria, y precisamente Carlos I pues fue decapitado. ¿Qué sucedió después? Pues el Parlamento esperaba gobernar Inglaterra, pero claro, el poder se sube a las personas, y en este caso Oliver Cromwell, que era la esperanza del pueblo inglés, precisamente va y se convierte en un dictador y cerró el Parlamento. Oliver Cromwell era puritano, es una escisión de los protestantes que son muy estrictos, son unas personas muy estrictas con la religión protestante, son unos tipos de protestantes que existen en Inglaterra, y en este caso introdujo nuevas leyes y normas, pues como por ejemplo, y no os llevéis las manos a la cabeza, pero cerró los teatros, los niños eran azotados si jugaban al fútbol los domingos, o las mujeres tenían prohibido llevar maquillaje. Esas eran sus normas. ¿Y qué sucedió? Pues tras la muerte de Cromwell, los herederos de Carlos I intentaron gobernar como monarcas absolutos de nuevo, pero el Parlamento les dijo que no, que había que gobernar con ellos. Así, el nieto de Carlos I, James, tuvo que abdicar, pues no le dejaron gobernar. ¿Qué significa abdicar? Pues tuvo que dejar el poder, en este caso, no porque se muriera, sino porque él quiso, o más bien también le forzaron. En este caso, la hija de James, María, se convirtió en reina, y su marido Guillermo de Orange en rey. Ambos prometieron gobernar Inglaterra con parlamento. Esto fue el comienzo de la primera monarquía constitucional en la historia. El poder era compartido entre el rey y el parlamento. Aquí tenemos imágenes de estos dos personajes en la historia, a María y Guillermo de Orange, y aquí tenemos el parlamento inglés, que hoy día también se siguen reuniendo allí. Aquí tenemos un esquema del Parlamento inglés, cómo funciona, en el que en el Parlamento encontramos la Cámara de los Comunes, elegido por los condados y las ciudades, y la Cámara de los Lores, elegidos por el rey. En el Parlamento están los comunes y los lores, que lo que hacen es aprobar nuevos impuestos, aprobar nuevas leyes, presentar quejas y sugerencias al rey, y asuntos privados como tierras comunales, navegación o el divorcio. ¿Y el rey qué hace? Pues sus funciones son gobernar, elaborar nuevas leyes que deben ser aprobadas por el Parlamento, recaudar impuestos que deben ser aprobados por el Parlamento, dirigir la política exterior y controlar la Iglesia de Inglaterra. Así, el poder del rey estaba controlado también por el Parlamento. El edificio más emblemático de Inglaterra precisamente es el Palacio de Westminster, coronado, ¿no?, con su famoso reloj, el Big Ben. Aquí es donde se encuentra el Parlamento inglés y la Cámara de los Lores y los Comunes. España en el siglo XVII es el punto 4. Como ya os he dicho anteriormente, en este siglo España sufrirá una crisis, y es que anteriormente, desde que gobernaron los reyes católicos, que es la dinastía de los Austrias, y posteriormente su hijo Carlos V y Felipe II, el nieto, pues hubo un gran auge para este país. Pero sin embargo llegará la crisis política de los Austrias con los 3 siguientes reyes a Felipe II. Estos 3 débiles reyes, que se le conoce como el fin de la dinastía de los Austrias, harán que su gobierno lo hagan convalidos.
con V y sin tilde. Los válidos eran pues una persona que ayudaban al gobierno del país, al rey. Y el rey pues no estaba en asuntos de gobierno. Sinceramente, pues él disfrutaba más de una vida lujosa en esta época. Así tenemos, en este caso, el gobierno de Felipe III, de Felipe IV y finalmente de Carlos II, que lo vais a conocer al detalle, los válidos que gobernaron con ellos y por qué acabó la dinastía de los Austrias en España. Aquí tenemos un eje cronológico de los Austrias menores, comenzando por Felipe III, que intentó terminar con las guerras que heredó de su padre y no supo administrar el dinero de la corte. Subió al trono en 1598 y gobernó por él su valido, en este caso el duque de Lerma. En 1604 tuvo que firmar un tratado de paz con Inglaterra y posteriormente hizo un tratado de paz temporal con Alemania. En estas fechas también sucede la expulsión de los moriscos de España. Y en 1618 España entra en la Guerra de los 30 años. Tras Felipe III le sucede Felipe IV, que sube al trono y le dio el poder a su valido, que fue el conde duque de Olivares. La paz con Alemania terminó y esto provocó una nueva guerra. España entra en guerras y Olivares intentó centralizar todo el poder. Al entrar en guerra, pues ¿qué sucede? Se suben los impuestos porque se necesita dinero. Y esto hizo muy impopular a Felipe IV, que tuvo numerosas revueltas incluidas en Portugal. ¿Y qué sucedió? Pues que en 1640 surgió la Revolución Portuguesa y reconoció la independencia de Portugal. En 1668 España. Y en 1648 la Paz de Westfalia pone fin a la Guerra de los 30 años, que la firmó Felipe IV. Y en este caso, tras Felipe IV, nace Carlos II. Carlos II subió al trono cuando tenía tan solo 4 años, en 1665. Carlos II era mental y físicamente muy débil, era un rey enfermo y al principio su madre gobernó por él. Tuvo 4 validos: Juan Eberhard, Juan de Austria, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. ¿Y qué sucedió? Pues Carlos II murió sin herederos. La enfermedad que tenía le llevó a no poder tener hijos. Y la guerra de sucesión española comenzó para ver quién era el heredero del trono de España. Los Austrias habían llegado a su fin en España. Finalmente fue Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, que lo hemos conocido en el vídeo anteriormente, se hizo con el poder y subió al trono como rey de España, iniciándose así la dinastía de los Borbones en España, que siguen hoy día. Así, en España llegó Felipe V, que era un rey francés, y comenzó a gobernar España. El imperio hispano-portugués en América, en esta época, en el siglo XVII, puedes ver aquí en el mapa la extensión del imperio colonial español. En este caso son las posesiones que están en violeta. Cruzaba el territorio americano casi de norte a sur prácticamente, como podéis comprobar. Y estas eran las posesiones portuguesas. ¿Y cómo era el mapa de Europa en la época? Pues vamos a conocerlo. Las posesiones de España están en amarillo. Como podéis ver, España también tenía la isla de Cerdeña, de Sicilia y el sur de Italia, Nápoles y el Milanesado, y parte de Flandes. Territorios españoles anexionados por Francia fueron estos marcados en rojo. Luego podemos ver que tenemos Portugal, que se hizo independiente de España en 1640, y aquí Francia. ¿Qué vemos diferente? Pues que todavía Italia no está conformado como país, que Alemania se le conoce como el Sacro Imperio y también tiene parte de Austria y de Hungría, y finalmente a la zona de Holanda se le conoce como las Provincias Unidas. Podéis ver que poco a poco se va conformando el mapa de Europa. Aquí tenemos un mapa de Europa en el siglo XVIII y los principales estados y monarquías absolutas que existían. Podemos ver que había el Reino de Portugal, el de España, el de Francia, el Reino de Nápoles, el de Prusia y el de Rusia, con monarquías absolutas. Aquí podemos ver un mapa de la peste negra en el siglo XVII que asoló también gran parte de Europa y de España. Ya sabes que para la próxima clase tienes que copiar los apuntes en tu libreta.
La economía y la sociedad en España. En el siglo XVII, la economía y la sociedad española comenzaron su declive. Esto fue debido a varios factores que vamos a conocer ahora, y entre ellos estaban incluidas las guerras y las enfermedades. Vamos a conocerlo en detalle. Con respecto a la población y la agricultura, la población española cayó fundamentalmente por la falta de comida. ¿Por qué faltó comida? Pues fue una época de malas cosechas, y si no hay buen clima y hay malas cosechas, esto afecta a la población directamente. Hicieron que el número de habitantes en España disminuyese. Si comes peor, hay muchas más enfermedades, por lo que mucha gente también, al ver que no había comida, lo que decidió es emigrar a América, y otras personas pues tristemente murieron por enfermedades. Además, en esta época ocurre que hemos visto antes en el eje cronológico de los reyes de los Austrias menores, los moriscos fueron expulsados, por lo que abandonaron sus pueblos para ir a otros países. Y además también las guerras provocaron muchas muertes. Esto hacía a su vez que hubiera mucha menos gente en España que se dedicara a la agricultura. Con respecto al comercio y la industria, en el siglo XVII, España recibió grandes cantidades de oro y plata provenientes de América en la época. Esto parecía muy bueno, pero realmente lo que hizo fue una inflación, o sea, subir los precios en la economía, lo que provocó que fuera difícil vender productos por parte de los artesanos, que se encontraban con las cosas de fuera más baratas que las propias elaboradas en España. También hubo otros problemas, y en este caso hubo menos demanda de la lana de Castilla porque era más barata la ropa de Alemania e Inglaterra, y mercaderes y artesanos tenían que pagar altos impuestos. Esto hizo que muchos se vieran en la bancarrota. Estas cosas también pasan hoy día. Podríamos comparar que hay productos en España que son más caros, y precisamente los que traen de fuera, los que vienen de importación, precisamente son más baratos. Algo que cuesta entender, pero sucede. Y con respecto a la sociedad, en este periodo los nobles aumentaron su poder y riqueza. Se hicieron más ricos por el oro y la plata recibidas de América. Además, acumularon grandes terrenos de tierra y obtuvieron así más dinero del alquiler de las tierras a otras personas. Y finalmente los reyes, que eran más débiles en este periodo por las bancarrotas, dieron más poder a los nobles para tener su confianza. A la gente no empezó a gustarle la idea de trabajar para vivir, así que los miembros de la burguesía intentaron convertirse en nobles comprando títulos. Otras personas comenzaron a robar a otra gente, por lo que el nivel de violencia e inseguridad aumentó en la sociedad española de esta época. La sociedad en esta época se dividía en estamentos, y vamos a conocer qué es esto de los estamentos, ¿vale? Que se diferencian de unos a otros por los privilegios que tienen. Así, frente al resto de la población tenemos por un lado a los privilegiados, que son la nobleza y el clero. En este caso, ¿en qué se caracterizan? Pues constituían un grupo muy reducido, pero tenían gran influencia y vivían de rentas y tierras, y no pagaban impuestos. Los privilegiados no pagan impuestos, hay que recordarlo así. Y luego tenemos, en el otro caso opuesto, tenemos a los no privilegiados. En este caso eran el resto de la sociedad y pagaban impuestos. ¿A quiénes tenemos? Pues en la época tenemos a los campesinos, a la burguesía y a pequeños comerciantes y artesanos. Vamos a ver las diferencias. Los campesinos empeoró su situación por las guerras, la crisis y las subidas de impuestos. Además, también tenemos a la burguesía, que invertía su dinero en tierras y en acceder a la nobleza mediante matrimonios o comprando títulos, y pequeños comerciantes y artesanos que sufrieron más que nadie la crisis, quedando sin trabajo y viviendo en pésimas condiciones. En este caso, recuerda que los no privilegiados, en este caso, pagan impuestos. Esa es la diferencia en la época de la sociedad estamental. Están los que pagan impuestos, que son los no privilegiados, y los privilegiados que no pagan impuestos. Más adelante esto cambiará a lo largo de la historia y pasaremos de una sociedad estamental a una sociedad de clases, que lo aprenderemos en cuarto de ESO. Ya sabes que para la próxima clase tienes que tener copiados los apuntes en tu libreta.
El punto 5 trata sobre la revolución científica, y es que en unidades anteriores hemos visto que en la Edad Media pues la verdad que la ciencia no avanzó mucho. Así surge el Renacimiento, que lo conocimos en la unidad anterior, y los humanistas intentaron averiguar más cosas sobre el mundo. Los descubrimientos geográficos, que lo vimos en la unidad 8, influenciaron mucho y hizo que mucha gente pensara que aún quedaban muchas cosas por descubrir en el mundo. Además se encontraron nuevas plantas y animales y hizo que la gente se interesara por botánica y zoología. Y además surgieron numerosos científicos que empezaron a investigar. Así los científicos comenzaron con observaciones, con experimentos, y los resultados mostraban que algunas teorías antiguas no eran muy ciertas, por lo que investigaron nuevas teorías. A este periodo se le conoce como la Revolución Científica y vamos a conocer sus principales personajes. Hasta este momento los científicos pues realmente solo trabajaban para los reyes y diseñaban armas como mucho o averiguaban el horóscopo y el futuro, ¿no? a estos reyes. Pero comenzó una nueva época en la que se empezó a ir a la universidad y a trabajar independientemente en descubrimientos científicos. Estos progresos hicieron que los científicos comenzaran a trabajar juntos. ¿Qué sucedió? Pues sociedades como la Real Sociedad de Londres, entre otras, en las que se hacían reuniones de científicos para discutir con otros trabajos, y además también comenzaron a existir periódicos científicos que publicaban el trabajo de los investigadores y se daba así a conocer. Algunos de los trabajos más importantes en esta época fueron sobre todo de astronomía y física. Dentro de estos científicos destacan varios, y uno de ellos es Isaac Newton, que lo tenemos aquí en una foto. Nació en 1643 en Inglaterra y comenzó sus estudios en la Universidad de Cambridge. ¿Y qué sucedió? Pues la historia cuenta que Newton descubrió la gravedad. ¿Por qué? Pues porque le cayó una manzana en la cabeza desde un árbol. Quizá esto no sea cierto, que le cayó tal cual en la cabeza, sino que se daría cuenta que cuando cayó la manzana de un árbol que estaría viendo, pues precisamente caía hacia el suelo, hacia abajo, por lo que empezó a investigar en la gravedad de la Tierra, que la Tierra tenía fuerzas que atraían hacia el suelo, ¿no? Por lo más seguro es que su mayor inspiración para descubrir la teoría en este caso procedía de leer trabajos de otros científicos que fueron, pues por ejemplo, Nicolás Copérnico, que lo tenemos aquí en una foto. Copérnico descubrió la teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol, el heliocentrismo. Helio es Sol en griego, y en este caso en la época, hasta ese momento se creía que era el Sol y todos los planetas los que giraban alrededor de la Tierra, y precisamente pues Copérnico desmintió esto. Luego tenemos también a Descartes, que lo tenemos aquí en una foto. ¿Qué hizo Descartes? Pues trabajó en la geometría. Y también tenemos en la época a Kepler, que estudió las leyes de los movimientos de los planetas. Y finalmente también tenemos a Galileo Galilei, que estudió el modelo del sistema solar. En este caso, muy famoso también. Ya sabes que hasta aquí tienes que copiar los apuntes en tu libreta. Hemos visto a lo largo de toda la unidad que el siglo XVII fue un siglo de guerras y crisis, pero precisamente en este siglo surge el arte barroco, que es nuestro punto 6. ¿Qué sucedió? Este arte se dio desde el siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII, y a pesar de las guerras y las hambrunas, en este periodo se da un gran auge cultural. ¿Qué sucedió? Pues los arquitectos diseñaron grandes palacios y catedrales, los pintores produjeron obras y retratos realistas que parecen mucho más naturales, como si fueran hoy día una foto, y comenzaron a realizar técnicas de claroscuro, en el que parece que en el cuadro realmente hay una luz o un foco iluminando, ¿no? Y perfeccionando además también las técnicas de pinturas que existían en la época anterior del Renacimiento. Además fue escrita la mejor literatura en España. Se le conoce a este siglo como la Edad de Oro. Y conocimos a grandes artistas que seguro que os suenan, como Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca. Y en Francia destacó Molière. Así también, famosos compositores como Händel, Bach o Vivaldi escribieron música en esta época, sobre todo música dramática, y además de que al principio hicieran canciones religiosas, luego compusieron grandes óperas.
En este periodo, el estilo del arte y la arquitectura cambió muchísimo con respecto al periodo anterior, reflejando la crisis económica y religiosa en este arte. El idealismo, o sea, y el optimismo del Renacimiento, donde veíamos cuerpos más estilizados o también una época con mucha más positividad, en esta época el estilo cambió totalmente y el estilo artístico del barroco estuvo muy vigente el realismo y el pesimismo, o sea, se refleja mucho esto tanto en las obras de arte como en la arquitectura. Así, finalmente, vamos a conocer qué obras de arte destacan en esta época. Vamos a conocer la primera parte del arte barroco con respecto a la arquitectura y a la escultura. Vamos primero con la arquitectura. Hemos visto en temas anteriores el arte gótico y el arte renacentista y vamos ahora a conocer al detalle el arte barroco, en este caso con la arquitectura. Y es que durante la Contrarreforma la Iglesia Católica quería impresionar sobre todo a la gente y captar la atención. El arte barroco se caracteriza por ser un arte con mucha decoración. Así, lo que intentaron es captar la atención de la gente con las emociones y sobre todo esto se va a ver en la escultura barroca. Hicieron un nuevo estilo arquitectónico que era muy dramático y sobre todo decorativo, como ya os he dicho. Y este fue conocido, como ya os he dicho, como estilo barroco. Primero fue usado en Roma y luego rápidamente se extendió por toda Europa. La arquitectura barroca fue un desarrollo de la arquitectura renacentista y hay muchas similitudes entre los dos estilos, ya que usan elementos en común, pero también hay importantes diferencias y vamos a conocerlas en la próxima diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo para conocer las características de la arquitectura barroca. Al igual que la renacentista, tiene columnas clásicas y frontones triangulares en este caso, como podemos ver aquí. Pero luego hay cosas que la diferencian. En este caso, fachadas curvas con entrantes y salientes para crear contrastes de luces y sombras. Como podemos aquí, hay fachadas curvas. Esto es nuevo. Además, material de colores. Ahora vamos a ver cúpulas de otros colores, por ejemplo, o el uso de adornos dorados. En el barroco encanta la decoración dorada. Además también hay relieves, como podemos ver en esta imagen, y columnas con decoración en espiral. ¿Veis que esto es como una espiral que va dando vueltas? A este tipo de columnas se le conoce como columnas helicoidales. Vamos ahora con respecto a la escultura barroca, y en este caso es que la escultura barroca es muy realista, dramática y sobre todo muy emocional. Las figuras son muy enérgicas y tienen mucho más movimiento que en los artes anteriores. En este caso, en el arte barroco se usa la luz y la sombra para poder marcar los volúmenes y dar mucho realismo. Gian Lorenzo Bernini, que lo tenemos aquí en la fotografía, Bernini en este caso creó la fuente de los 4 ríos. Es muy famosa en Roma y en este caso la realizó en 1651. Esta fuente es muy realista. Los 4 hombres son alegorías de los ríos Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata. Estos presentan una musculatura muy marcada. A diferencia del Renacimiento, las figuras no se hacían idealizadas, se hacían mucho más reales. Así, Bernini fue un arquitecto y escultor importante, muy importante en Roma, y además diseñó la plaza de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y numerosas fuentes en Roma. Vamos a conocer ahora imágenes de estas obras de arte. Aquí podéis verme en la plaza de San Pedro del Vaticano. En este caso subí hasta la cúpula de la catedral y pude apreciar la plaza desde arriba. Como podéis ver, es un símbolo renacentista, como ya os he dicho, hecho por Bernini, y en este caso esta forma que tiene la plaza, que parece una herradura, realmente lo que significa es el abrazo de Dios. Significan los 2 brazos de Dios que abrazan al pueblo que entra por la plaza. En el centro, como podéis ver, hay un obelisco. Aquí podemos ver imágenes dentro de la plaza, en este caso, aquí estoy yo y al fondo está la Catedral de San Pedro. A cada lado de la plaza hay una fuente y en medio, como ya os he dicho, está el obelisco. ¿Qué tenemos además? Pues alrededor de la plaza
tenemos 284 columnas, todas ellas rematadas arriba por 140 esculturas. Todo esto conforman la Plaza de San Pedro del Vaticano. Aquí tenéis más detalles de estas columnas que os he hablado antes y cómo están rematadas por diferentes esculturas y, como veis, también con decoración. En este caso, todo es símbolo del barroco, realizado por Bernini. Si entras dentro del San Pedro del Vaticano, justamente donde se cruzan las dos naves de la planta de cruz, justo en medio, encontramos este monumento, que se trata del baldaquino, que está en San Pedro del Vaticano, como ya os he dicho, y está realizado por Bernini. Justo en el centro encontramos este monumento hecho de bronce macizo y tiene 28 metros de altura total y sus columnas tienen 20 metros de altura. Ya me veis aquí en medio y que es un monumento muy grande. Estas columnas son helicoidales, ya sabéis, estas columnas que parecen torcidas y también se les denomina salomónicas. Además, justamente debajo del monumento tenemos la cripta de la tumba de San Pedro. Es un monumento muy importante a visitar dentro de San Pedro, pues aunque parece muy ligero, realmente es un monumento muy pesado y esto lo ha logrado Bernini. Otra escultura impresionante de Bernini es la Fuente de los Cuatro Ríos, que la tenemos aquí me veis a mí visitándola, y es una fuente con una característica. Ya os dije que tenía los cuatro principales ríos representados en estas personas, y además la característica que consigue Bernini en esta fuente es que al rodearla e ir viéndola vas descubriendo nuevas cosas, incluso vuelves a dar una vuelta y descubres animales dentro de ella y diferentes cosas, ¿no? Es impresionante. Lo que sí cuenta la leyenda que precisamente este río, el Orinoco o el de la Plata, en este caso, la que representa esta fuente, la veis que tiene una mano levantada como horrorizado de que algo se le va a caer encima. Y es que justamente aquí al frente hay una iglesia hecha por Borromini, que era otro escultor de la época y muy enemigo de Bernini. Y cuentan que Bernini hizo esta escultura como dando a entender de que se le caía encima la iglesia de Borromini, o que era muy fea, ¿no? También dice la gente. Pero realmente no hay nada de cierto en esta leyenda, porque la fuente está construida precisamente antes que la iglesia, por lo que Bernini no pudo hacer esta escultura, en este caso, por lo fea o porque se le caía la iglesia encima. Así que la leyenda no tiene nada cierto. Aquí tenéis la Plaza Navona, que es donde se encuentra la Fuente de los Cuatro Ríos. Esta instantánea la realicé cuando fui allí de viaje, y aquí al frente podéis ver la iglesia de Borromini. Frente a la Plaza España de Roma encontramos esta fuente, la Fuente de la Barcaza, también de Bernini, y es una fuente muy característica porque llegas andando a la zona y precisamente no te esperas que hay una fuente porque está construida más baja del nivel del suelo. Aquí me veis a mí en la visita a la Plaza España de Roma. Si hay una obra maestra de Bernini es Apolo y Dafne, que la tenemos en estas dos imágenes. ¿Y de qué trata el mito de Apolo y Dafne? Pues resulta que Apolo estaba compitiendo con Eros, el arte de lanzar las flechas, y entonces Eros, molesto porque Apolo era así arrogante, pues le dijo que se vengaba de él. Le lanzó a Apolo una flecha de oro, que era el símbolo del amor inmediato, y una flecha de plata a Dafne, que causaba el rechazo amoroso. Dafne huía de Apolo y Apolo le seguía enamorado, y precisamente pues Dafne pide ayuda a su padre y se convierte en árbol. Apolo, muy triste, dijo que el árbol en el que se convertía Dafne iba a ser un laurel, porque así serán las hojas de Dafne, del árbol, las que coronen las cabezas de las personas en señal de victoria. Sobre todo esto lo hemos visto en las Olimpiadas, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué consigue Bernini con esta escultura? Como podéis ver, el contraposto de las figuras, lo que indica que las caderas están dobladas, tienen un contraposto y un pie en alto, el de Apolo, que es impresionante, y el control de las figuras. Además de eso, la característica es que si rodeas la escultura,
ves una escultura diferente en todo momento, no ves una parte principal de esta, ¿no? Parece totalmente algo diferente. Es una obra impresionante. Otra escultura impresionante de Bernini es el rapto de Proserpina, que la tenemos aquí delante. El rapto de Proserpina, su mito dice que Plutón, el soberano de los infiernos, del Hades, se lleva a Proserpina al infierno, al inframundo. Como podemos ver aquí, el retorcido de las esculturas es impresionante, pero además el barroco nos lo muestra la cara de Proserpina. Pero si hay un detalle impresionante de esta escultura hecha por Bernini, es cómo las manos de Plutón aprietan el cuerpo de Proserpina, que parece de realidad, de hecho, ¿no? Y es una estatua de mármol, y parece como que la piel de Proserpina es real. Es impresionante todos los detalles que tiene esta escultura. Otra escultura muy famosa de Bernini es el Éxtasis de Santa Teresa, en la que podemos ver aquí a la santa con una cara que nos muestra un barroco total, pero sobre todo su vestimenta, ¿no? Esta técnica de paños mojados que se denomina, que parece que la tela es real. Se encuentra actualmente en la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma. A partir de aquí ya sabes que tienes que copiar los apuntes en tu libreta. Con respecto a la pintura, tenemos la pintura barroca. ¿Qué pasa? Pues que tanto en el Renacimiento como en el Barroco la pintura fue realista, pero hay una gran diferencia, y es que en el Renacimiento los pintores, en este caso, idealizaron el cuerpo humano, mientras que en el Barroco tenemos que los pintores mostraban el cuerpo tal como era, incluidos sus defectos. Esto nunca se había hecho antes. Las características más importantes de la pintura barroca son, vamos a conocerlas. En este caso tenemos que muestran escenas dramáticas que están en movimiento, como hemos visto anteriormente en la escultura de Bernini, pues también esto se va a ver en la pintura. Las expresiones de la cara de las personas muestran emociones, y la luz se usaba para iluminar aquellas partes que querían resaltar de la pintura. Además, el barroco español e italiano fue muy importante, y en los países católicos sobre todo. En este caso, la pintura fue usada sobre todo por la Contrarreforma. Las pinturas eran religiosas, pero a veces tenían un significado simbólico. Los pintores más importantes fueron en España. Tenemos a Murillo, Rivera y Zurbarán, y en el caso de Italia tenemos a Caravaggio. Conociendo la pintura barroca, vamos con el primer autor, que es, en esta foto, Caravaggio. Caravaggio pintó este cuadro que se conoce como la Crucifixión de Pedro, y en este caso tenemos el momento en que San Pedro es martirizado. Podemos ver la posición de estos tres hombres, que nos indica que hay movimiento en el cuadro, pero la única zona que tiene más luz precisamente es la cara de San Pedro, lo que hace que el espectador se centre en mirar su cara. Así, Caravaggio consigue que se lleve la mirada en el cuadro al punto que él quiere. Además muestra la situación de Pedro, que está a punto de morir, y se le ve la cara de miedo y de sufrimiento. Este cuadro de Murillo que tenemos aquí es la Anunciación, y destaca sobre todo por su iluminación. Como podemos ver, representa al Espíritu Santo y da un tono blanquecino al cuadro que podemos ver alrededor, ¿no? Y en este caso vemos que también ilumina las partes que quiere que el espectador mire. Además, entre ellas se sitúa el arcángel Gabriel, María, que aparece de forma modesta. Vamos a conocer ahora a uno de los grandes genios de esta época artística, y es Diego Velázquez. Nació en una familia noble en 1599 y vivió hasta 1660, pero en 1622 se mudó a Madrid y fue nombrado pintor real de la Cámara, o sea, pintor del rey. En este caso fue elegido por Felipe IV para poder ser retratado por parte de Velázquez. Además, Velázquez conocerá a varios reyes de la época de España. ¿Qué le dio la oportunidad a Velázquez de estar en la Cámara Real? Pues acceder a la biblioteca, y en este caso aprendió muchísimo, sobre todo de mitología, y esto se verá reflejado en sus obras de arte. Al ser pintor de cámara, retrataba a la familia real a cambio de un salario, algo que muy pocos artistas conocieron en su época.
Además, se hará famoso por sus retratos, pero también pintará escenas bíblicas, escenas de la vida cotidiana y la mitología que le encanta. Vamos a conocer la obra de Velázquez y en este caso tenemos aquí Felipe IV con coraza. Se llama este cuadro. Velázquez pintaba en óleo sobre lienzo y en este caso pues tenemos el primer retrato de Felipe IV que nombró pintor de cámara a Velázquez. Podemos ver el claroscuro, la luz, en el que va totalmente reflejada Felipe IV y parece un retrato precisamente y es una pintura. Y aquí a la derecha tenemos al conde duque de Olivares a caballo. Ya sabéis que fue valido de Felipe IV y aquí está retratado con el caballo y que también refleja la luz y una pintura que hasta ahora pues no se había visto. Pero el cuadro más famoso de Velázquez es Las Meninas, que lo tenemos aquí delante. Y vamos a ver por qué es tan famoso. El cuadro en sí tiene su tema central, que es la infanta Margarita de Austria, que la tenemos aquí, que es una niña. Y alrededor están las meninas, que son las criadas de la infanta en esta época. Aunque la pintura también representa a otros personajes que vamos a ver también. En el lado izquierdo podemos observar que hay un gran lienzo y está autorretratado Velázquez. Velázquez en este instante está realizando un cuadro. El artista resolvió con gran habilidad todos los problemas de composición. En este caso dominó sobre todo el color y la luz. El punto de fuga de la composición hace que se nos vayan los ojos al fondo del cuadro, donde podemos ver a este hombre asomándose por la puerta, en el que no sabemos si se está yendo o está llegando, y está viendo toda la situación en el que están las meninas, la infanta y Velázquez realizando un cuadro. Pero precisamente lo que vemos aquí al frente son los reyes, a Felipe IV y a la reina consorte Mariana de Austria. ¿Y qué es lo que tiene de importante? Pues que precisamente lo que estamos viendo es el momento en el que Velázquez está retratando a los reyes y todo lo que está surgiendo mientras Velázquez está pintando el cuadro. Es una obra maestra donde está hecho con detalle, como podemos ver, los trajes o, por ejemplo, el perro que podemos ver aquí, ¿no? Un mastín, o el niño Nicolásito jugando con él. Así podemos ver también la perspectiva que da para dar profundidad a la habitación y cómo consigue atraer la atención al fondo del cuadro con el espejo y el hombre que está entrando o saliendo de la habitación. Otro cuadro muy famoso de Velázquez es Las hilanderas, que tenemos aquí delante. Durante muchos años se pensó que fue un cuadro en el que retrataba el día a día de las mujeres de la época y cómo las hilanderas trabajaban para realizar tapices en la época. Pero con el paso del tiempo se empezó a investigar en el cuadro y ya sabemos que Velázquez, como pintor de cámara, estuvo en poder de leer y consultar la biblioteca del Palacio Real, ¿no? Y aprendió mucho de mitología. Y precisamente lo que encontramos en este cuadro es el mito de Aracne. Se conoce así este cuadro por su doble nombre, el mito de Aracne y las hilanderas. ¿Qué sucede en este cuadro? Pues vamos a verlo. El mito cuenta que la diosa Atenea, inventora de la rueca, en este caso, se puso celosa de Aracne, una joven que tejía muchísimo mejor que ella. En este caso, los comentarios llevaron a la diosa Atenea a castigar a Aracne ante el tapiz que realizó. En el tapiz realizó a la diosa Aracne burlándose de ella. Así, la diosa Aracne lo que realizó es un castigo a Aracne para convertirla en araña para que tejiera siempre. En este caso vemos en la primera escena el enfrentamiento entre Atenea y Aracne y aquí finalmente el desenlace final en el que Atenea castiga a Aracne por el tapiz realizado. Otro cuadro muy famoso de Velázquez es La fragua de Vulcano. Aquí podemos ver que parece un cuadro en el que están trabajando los herreros en la fragua y de pronto alguien ha aparecido diciéndoles un mensaje.
pero precisamente pasa como en Las hilanderas. Es un cuadro que trata sobre la mitología grecorromana. En este caso estamos hablando en el que vemos a Vulcano recibiendo a Apolo, que le está dando un mensaje. Apolo es el dios de los mensajes, el mensajero de los dioses, perdón, y en este caso Apolo le está dando un mensaje de que su mujer Venus le está siendo infiel con Marte. De ahí la cara precisamente del protagonista del cuadro, ¿no? Como podemos apreciar, también la luz muestra que nuestros ojos se vayan a una dirección del cuadro y la cara de asombro totalmente barroca de esta época. Para no extenderme más con los cuadros de Velázquez, de señalaros que este es la rendición de Breda, o también se conoce este cuadro como Las lanzas, que retrata el momento en el que se rinde Justino de Nassau y entrega las llaves de la ciudad de Breda, y precisamente va a arrodillarse y su enemigo no le permite arrodillarse, le toca al hombro diciéndole que no se humille, ¿no? Es un retrato en el que cambia todo el estilismo que había hasta ahora de los retratos de batallas ganadas. Y el último cuadro de Velázquez que os traigo hoy es Vieja friendo huevos. Es del estilo de bodegón de la época y en el que podemos ver una anciana que está friendo unos huevos que están aquí flotando en el aceite y un niño que le trae vino y una calabaza, parece, ¿no? En este caso, la luz entra desde el lado izquierdo en el cuadro y podemos ver cómo Velázquez consigue una realidad en el cuadro hasta antes no conseguida, ¿no? Es una maravilla de lo que es la técnica del claroscuro, donde vemos claridad y cómo otras zonas son totalmente oscuras. Y en el norte de Europa también apareció el barroco, y en este caso, en lo que es el norte de Europa, apareció una clase media de mercaderes que pudo costearse el comprar cuadros para decorar sus casas. Así se retrataron también pinturas en el que se pedían retratos, paisajes, escenas de la vida cotidiana o escenas religiosas. Uno de los cuadros más interesantes de esta época es la lección de anatomía de Rembrandt, que lo tenemos aquí a la derecha, donde también tenemos una gran técnica del claroscuro, donde vemos oscuridad e iluminado las partes que quiere el autor que miremos del cuadro. En Flandes destacaron autores como Rubens y su discípulo Van Dyck en Inglaterra. En este caso tenemos aquí el cuadro de las Tres Gracias, en el que podemos ver que son tres mujeres que representan a las hijas de Zeus, y como podemos apreciar, hoy día serían consideradas mujeres que tienen pues unos kilos de más, ¿no? Pero precisamente en la época un cuerpo así era admirado, pues eran personas sanas que podían comer. Sin embargo, estar delgado en la época pues era considerado algo de una persona que es pobre y que no podía comer, ¿no? Para que veamos que el ideal de belleza de la época pues ha cambiado mucho. Otra obra interesante de Rubens es El Duque de Lerma, que podemos verla aquí, también con identificación de claroscuros. Finalmente, recuerda que todas las palabras marcadas con asterisco tienes que recogerlas en tu libreta a modo de glosario. Bueno, y con todo esto, espero que hayas aprendido el siglo XVII en Europa y nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!